Bueno, en la mañana de hoy queremos darle continuidad al estudio del libro de Efesios. Vamos a estar comenzando el capítulo 3 el día de hoy. Y para recordar un poquito, para ponernos un poquito en contexto de lo que hemos estado hablando, hemos estado predicando, es decir, yo, el pastor Raciel, el pastor de Florida, Camagüey, también nos acompañó en una ocasión. Y en el estudio del libro de Efesios vamos a tener a otros hermanos que van a estar compartiéndonos también la palabra de Dios. Sabemos por el libro de los Hechos que la iglesia de Éfeso fue establecida, fundada por Pablo en el capítulo 19, aunque desde el capítulo 18 ya había algunos discípulos que habían estado oyendo la palabra de Dios y que habían estado relacionados con la palabra de Dios, pero no fue hasta que Pablo llegó a la ciudad que estableció una iglesia y desde allí predicó y evangelizó toda Asia Menor. Éfeso es la principal ciudad de una región, de una provincia romana llamada Asia Menor, y esa provincia, que es la mayor parte de Turquía hoy día y otros territorios, Éfeso era la capital, era la metrópoli, era el lugar donde confluía mucha gente, una ciudad de más de 150,000 habitantes. Para aquel momento era una mega ciudad, era un lugar donde confluían las grandes religiones, los grandes negocios, había mucha prosperidad. Allí era donde los lugares donde la moda, el arte, la filosofía, la religión, era donde estaban de auge constantemente. Entonces, la carta del apóstol Pablo a los Efesios tiene como centro, como clave principal, mostrar nuestra nueva posición en Cristo, tanto de manera personal como iglesia, como cuerpo, como ese edificio que va creciendo en el Señor, como hemos visto en el capítulo 2. Entonces, esa es la palabra clave. En Cristo somos una nueva persona. En Cristo somos una nueva creación, como dice el capítulo 2, versículo 10. En Cristo somos un nuevo pueblo, donde ya no hay barreras, donde tanto el pueblo de Israel como los gentiles pueden estar juntos, unidos, sin ningún tipo de barrera étnica, sin ningún tipo de barrera cultural, sin ningún tipo de barrera religiosa, porque la unidad es en Cristo. Cristo es la persona clave para poder vivir en esa unidad, para poder vivir en ese momento especial. Una de las principales motivaciones que yo he tenido con estudiar el libro de Efesios es que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que es una iglesia donde hay mucha prosperidad en esa ciudad, pero la iglesia, los creyentes no son tan pobres, no son tan ricos, perdón dicho. Entonces ellos han perdido sus trabajos porque la gran cantidad de idolatría que había en esa ciudad era el negocio principal de la gente. Y muchos de los creyentes, dejando la idolatría, también perdieron su fuente de ingreso. Y entonces ellos tenían que depender del Señor. Por eso el apóstol Pablo compara la riqueza terrenal, la riqueza, él exalta la riqueza que tenemos en Dios en contraste a la riqueza que la ciudad de Éfeso propone. Ellos tenían todas las condiciones para ser el lugar más próspero, de más ambiente, de más desarrollo quizás de toda aquella región, de toda aquella provincia. Pero el apóstol Pablo les declara y les dice, la verdadera riqueza es poder tener la claridad, ser abiertos nuestros ojos, recibir esa visión del Espíritu Santo de que ahora el Evangelio se ha revelado a nosotros y somos salvados por el Señor,
somos guardados por el Señor, somos limpiados por el Señor. El libro de Efesios, Pablo trata magistralmente el tema tiempo. Un tema que para nosotros trae algunas veces un poco de confusión, pero Dios no tiene confusión en el tiempo, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si el problema del tiempo es nuestro, algunos que no quieren ponerse viejos, ¿verdad? Para nosotros el tiempo siempre es un problema. Como dice Taladrí, el Dios crono no perdona. Y la realidad del tiempo es que tenemos un espacio limitado. Ahora, ese espacio limitado que tenemos nosotros, los seres humanos, es contrastado con el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, Dios ha manifestado su voluntad, que es una voluntad maravillosa, donde Él ha dado a conocer a sus hijos las bendiciones que Él había preparado de antemano para nosotros. El apóstol Pablo trata muy certeramente el tema del tiempo cuando habla de que Dios controla el tiempo desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios es el que administra el tiempo y utiliza dos palabras. Una es la palabra predestinación, que significa o que tiene que ver con la manera en que Dios prepara de antemano su plan. Él hace un diseño, y ese diseño de la iglesia es que seamos como Cristo. La segunda palabra, que es la que vamos a ver hoy en el capítulo 3, es la palabra dispensación. Dice el versículo, y ahora vamos a leer todo el pasaje, pero solamente detenernos un momentico en la palabra del versículo 2. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros. Esa palabra administración es dispensación. En nuestro concepto, a veces nosotros el concepto de tiempo lo enmarcamos en horarios, fechas, épocas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, las personas más adultas dicen: en mi juventud, ¿verdad?, solíamos hacer esto, solíamos hacer aquello, teníamos estas cosas que eran muy importantes, ¿verdad? Y ahora, en la edad adulta, ya no tenemos esa locura, ya no tenemos. ¿Por qué? Porque ha cambiado el tiempo, ya no tenemos la misma vitalidad, ya no tenemos las mismas ideas, ya no tenemos los mismos deseos, ya no tenemos las mismas cosas por hacer. Entonces, esas dos palabras no hablan de un tiempo cronológico, sino de una manera en la que Dios obra. Tanto predestinación como dispensación son dos palabras que, aunque pudiéramos estudiar los conceptos etimológicos, pero no es el objetivo, esas dos palabras nos hablan de cómo Dios administra y prepara de antemano su plan para hacerlo funcionar en la iglesia. Y su plan es bueno. Su voluntad, su beneplácito está lleno de gracia, de amor, y de su soberanía está completamente revestido. Entonces, esas dos palabras no definen periodo de tiempo, sino maneras en que Dios obra y prepara anticipadamente su plan. Amén. Entonces, vamos a leer el pasaje del día de hoy. Dice Pablo en el capítulo 3, del 1 al 13. Por esta causa, vamos a ir a detenernos un poquito en esa palabra después. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, si es que habéis oído, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer en los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Padre Celestial, rogamos que en esta hora tú hables a nuestras vidas y tú nos guíes por medio de tu palabra para poder ser edificados, motivados, y tú nos ayudes a vivir para tu gloria, servirte y honrarte en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Hace un momento les decía que mi principal motivación no es dar una explicación exhaustiva del libro de Efesios, sino más bien algunas ideas importantes del libro de Efesios que queremos recalcar y queremos que queden sembradas en nuestros corazones. Que la verdadera riqueza del pueblo de Dios no es el lugar donde vive, no es Éfeso, aquella ciudad inmensa, rica, poderosa, donde está el gran templo de Diana o de Artemisa. No es porque vivimos en La Habana que somos más especiales. No es porque tenemos una casa en Miramar o en Playa o en Quinta Avenida. No, no nos hace especiales el lugar donde vivimos. No nos hace especiales las riquezas que tenemos, sino las riquezas que poseemos en Cristo Jesús. Entonces, ya sea el enfoque equivocado porque creemos que tenemos una riqueza por lo que poseemos en esta vida, o ya sea porque carezcamos de esa riqueza terrenal, muchas personas construyen su identidad basado en lo que tienen o en el lugar donde viven. Pablo deja bien claro que la verdadera riqueza del pueblo de Dios es estar en Cristo. Ser bendecido por Cristo, ser escogido por Cristo, ser salvado por Cristo, ser asegurado por Cristo, tener una herencia en Cristo, ser comprado por la sangre de Cristo, haber sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable en Cristo, vivir por la fe. Esa riqueza el mundo no la tiene. La riqueza de conocer a Dios, la riqueza de experimentar el poder de su presencia, la riqueza de poder experimentar las abundantes misericordias de Dios cuando nos perdonó, cuando nos levantó, cuando nos salvó. Ahora bien, Pablo en la segunda parte del capítulo 2 y en la primera parte del capítulo 3, Pablo quiere dejar bien en claro que los gentiles, el pueblo que no es étnicamente Israel, el pueblo que no es judío, que no posee la ley, pero si tiene a Cristo, si está en Cristo, lo tiene todo. Lo tiene todo. Mirémonos. No somos judíos. No tenemos apellidos judíos. No tenemos herencia judía. Sin embargo, nuestra entrada al cielo, la seguridad de la eternidad, no depende de haber nacido
étnicamente judío. Sin embargo, por la bendición de estar en Cristo, tenemos el cielo. Tenemos la bendición de conocer a Dios, de entrar al trono de la gracia y ser hallados en Cristo. Entonces, este pasaje que comienza con una particular frase, por esta causa, frase que el apóstol Pablo utiliza también en el capítulo 3, versículo 14, y en el capítulo 4 y en el capítulo 2, versículo 11, aunque usa por tanto, dice como resultado o a razón de, y esa razón la encontramos en el capítulo 2, versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Miren la razón por la que Pablo explica el capítulo 3. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, aboliendo en su carne las enemistades, los mandamientos expresados en ordenanza, para crear, ¿qué cosa? Un nuevo hombre, un nuevo pueblo. ¿Cómo se llama ese nuevo pueblo? Dígamelo. La iglesia de Jesucristo. La iglesia que el apóstol Juan vio allá en el año 98, preso en Patmos, en la isla de Patmos, exiliado allá, prisionero de Jesucristo también. Pablo vio el cielo, Pablo vio la presencia de Dios, y lo que vio Juan fue una multitud que no se podía contar. Una multitud de toda tribu, lengua y nación. Multicolor, multiétnica, multicultural. Y eso me lleva a remontarnos a capítulo 12, versículo 1 al 3 de Génesis, donde Abraham recibe la bendición de Dios. Y dice, yo voy a parafrasear el versículo. Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice, y engrandeceré tu nombre y te bendeciré y serás bendición. Primer principio en la vida de Abraham. Dios dice, yo haré, tú serás. Nuestra identidad desde tiempos antaños no depende de dónde naciste, no depende de qué familia eres, no hay sangre azul en la iglesia pinera. Tú sabes que a veces las denominaciones, aquí ya vemos una pila de denominaciones, aquí hay gente de todos lados. Hay gente que yo soy 100% pinero, aquí hay gente que son 100% pineros, de toda la vida. Yo no. Pero me gozo, disfruto. Mi esposa sí es 100% pinera. Y ella me dice, ¿tú sabes más signos que yo? ¿Tú te sabes más la historia de los pinos que yo? ¿Tú te crees que...? Yo le digo, no, yo no me creo nada. A mí lo que me gusta es la historia y la herencia misionera pinera. Me inspira, me anima. No es una iglesia perfecta. No existe la iglesia perfecta. No existe la denominación perfecta. Pero yo agradezco, disfruto el amor que yo he recibido en esta iglesia. Y me gozo con la historia y la herencia que hemos recibido de los pineros. Ahí está el grano de arena de la iglesia pinera. Ahí está el aporte al reino de Dios. Y seguirá habiendo un aporte. La esencia del mensaje de Pablo a la iglesia de Éfeso es decirle, anímense, gócense, porque a pesar de no haber nacido en la nación de Israel, ustedes han sido escogidos para ser la iglesia de Jesucristo.
Ustedes son parte del pueblo escogido por Dios. Dios ha tenido misericordia y ha alcanzado a los gentiles. Pero la idea de Dios alcanzar a los gentiles no es ahora, no fue en el tiempo de Pablo, fue desde el principio. La idea de Dios es: Abraham, yo haré, tú serás, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas, te voy a dar protección, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Eso es, te voy a proteger, estoy comprometido en tu protección, en tu seguridad, yo voy a ser tu agente de seguridad. Y dice el texto: y serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dice: en ti será bendito solamente Israel. Dice: en ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, Israel no solamente fue el pueblo escogido por gracia y salvación, sino que era el instrumento de Dios para anunciar a los demás pueblos, a las demás familias, la salvación y la bendición de Dios para ellos. La próxima semana, cuando estudiemos la segunda parte del capítulo 3, vamos a ver un poquito más el tema de la familia, porque el apóstol Pablo lo trata también. Y él utiliza varias imágenes en todo el libro de Efesios para hablar de la iglesia. En Cristo la iglesia es una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva persona en Cristo. La iglesia es como un edificio que va creciendo. La iglesia es un nuevo pueblo. Y esa iglesia, que es un edificio, tiene un fundamento: Cristo. Y tiene una cabeza: Cristo. El cuerpo tiene una cabeza: Cristo. ¿Entienden? Entonces, la razón de ser de la iglesia como pueblo de Dios es Jesucristo. La riqueza de la iglesia está en conocer a Jesucristo. Pablo habla en el versículo en el versículo 2, comienza a hablar acerca de la administración de la gracia de Dios. Y más adelante habla de la dispensación del misterio. Ahora, otro término interesante en el libro de Efesios es el misterio que ha sido revelado. Que para nada tiene que ver misterio aquí en las Escrituras con el concepto de misterio que manejamos nosotros culturalmente. Para nosotros misterio es algo que está oculto, es algo que no se ve bien. Y aunque hay cierta verdad, cuando comparamos lo que ambos conceptos significan, el concepto de misterio en nuestra cultura, en nuestro tiempo, tiene que ver más con aspectos culturales, cosas ocultas, cosas místicas, supersticiosas. Misterio tiene que ver con falta de transparencia en la actualidad. Misterio tiene que ver en la actualidad con cosas que no están al alcance de nosotros. Personas que, cuando decimos fulano es un misterioso, es que siempre los cubanos siempre somos misteriosos, porque nunca decimos la última. ¿Usted no ha oído eso? Fulanito es un misterioso porque nunca da la última. No es claro en las cosas, no es transparente, no es sincero. Pero en el concepto del Nuevo Testamento, de la época, esta palabra tenía que ver con algo que está tapado y que en su momento va a ser develado. Era la palabra que se usaba para develar las estatuas.
Los grandes constructores de la época, atenienses, romanos, ellos cubrían las estatuas, cubrían los premios, cubrían esas obras de arte, y entonces nadie podía ver lo que tenía enfrente. Sin embargo, cuando llegaba el momento en que el escultor o el autor de la obra de arte quería develarlo, entonces al quitar el paño se veía entonces la belleza y la obra que había construido. Esa es la idea que el apóstol Pablo quiere transmitir. El evangelio de Jesucristo, la obra de Jesucristo, el hecho de que los gentiles sean parte del pueblo de Dios, ha sido un misterio, ha sido plan de Dios desde el principio, pero que mucha gente no entendió, que mucha gente no tuvo acceso a esa información. Pero llegó el tiempo de develar el misterio. Llegó el tiempo de la revelación. El autor del libro de Hebreos en el capítulo 1, versículo 3 lo dice de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de Jesucristo. Él es el cumplimiento de la promesa de Abraham. Él es el cumplimiento de la ley de Dios. Él es el cumplimiento de la profecía. Él es el cumplimiento de los salmos. Él es el cumplimiento de toda la escritura. Toda la escritura apunta a Él. Recuerden las palabras del Señor cuando iba camino a Emaús con aquellos dos discípulos que estaban tristes, cabizbajos. Ellos no podían ver, era un misterio, tenían un paño en los ojos, no sabían que era Cristo. Y Él comenzó a decirle: pero ustedes no han entendido lo que está pasando, porque desde la antigüedad, desde Moisés, por los profetas y los salmos, se está diciendo que el Mesías habría de venir y que en el Mesías todas las cosas iban a ser resueltas. Y ellos perdidos. Y cuando Cristo partió el pan y tuvo la comunión con ellos, fueron abiertos los ojos. Y esa idea de que fueron abiertos los ojos a ese misterio es la idea de que cuando tú ves una estatua, cuando tú ves una obra de arte, no como las de hoy, porque las obras de arte de hoy, por favor, si hay algún artista aquí me perdona, pero yo no las entiendo. Las obras de arte de aquella época, esas majestuosas obras de arte clásicas, tú la ves y dices: bueno, ¿y qué? ¿Qué dice? ¿Qué cosa es? Es el trabajo de una persona que ha dedicado tiempo, sacrificio, desvelo, que ha invertido su vida, su cosa ahí, ¿verdad? Aquellos hombres fueron develados al misterio, pudieron ver a Cristo. Por eso Pablo en el capítulo 1 ora diciendo: yo oro para que los ojos de ustedes sean alumbrados por el Espíritu Santo y puedan ver que la iglesia es rica en Cristo Jesús. Que ustedes, los gentiles, son coherederos de la gracia, partícipes de la herencia. Ustedes también son parte del pueblo de Dios. Y esa es la causa por la que Pablo dice: por esta causa yo les escribo, para animarles, para alentarles. Y entonces Dios es el que administra el tiempo. La palabra dispensación significa administración. Él en su soberana voluntad, llena de gracia y amor, Él administra los tiempos. Hay algunas ideas sobre la dispensación de los tiempos, interpretaciones que a veces se equivocan, como estudiamos en el libro de Daniel, que algunos creen que en el libro de Daniel está no sé cuántas cosas. Yo dije que en el libro no aparece nada de lo que decían la gente sobre el milenio y cosas así. Entonces, Daniel, al igual que en Daniel, muchas veces los profetas veían, pero no podían verlo todo. Ellos veían, dice Pablo, por espejo y oscuramente. Los profetas tenían un velo. Y eso, ¿sabe dónde lo dice? En Primera de Pedro. Yo quiero que vayamos a Primera de Pedro porque ese es un pasaje clave para entender el misterio.
Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo, vamos a leerlo desde el 8. 1 del 8 en adelante. Primera de Pedro 1:8 dice: a quienes amáis, a quien amáis sin haberle visto. ¿De quién está hablando él? De Jesucristo. Sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿De quién habla? De Jesús. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los gentiles, el pueblo al que Pedro le escribía, en la dispersión, los expatriados, ellos han sido salvados por Jesucristo. Pedro le está diciendo, ustedes tienen un gozo que proviene de la salvación que han recibido en Cristo. Ahora, esa salvación, esa claridad con la que ustedes ven las cosas hoy, no la tuvieron los profetas. Miren lo que dice el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a ustedes, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, miren lo que buscaban los profetas, buscaban qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por la que os he predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Qué pasa con los profetas? Ellos recibían un mensaje de Dios, ellos daban un mensaje de Dios, ellos inquirían, ellos estudiaban, ellos averiguaban, ellos escudriñaban, tratando de entender qué persona era el Mesías y en qué tiempo vendría el Mesías. Pero no fue para ellos, porque la administración de los misterios de Dios, la administración, Dios determina cuándo revelarse, cuándo hacer las cosas. ¿Se acuerdan de Pedro cuando le dijo, de Pedro no, de los discípulos, antes que el Señor ascendiera a los cielos, después de la resurrección, le preguntaron, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y el Señor le dijo, hey, tranquilo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Administrar los tiempos, pasado, presente y futuro, no nos corresponde a nosotros, le corresponde solamente a Dios. Descansar en la soberanía de Dios, descansar en la suficiencia de Dios, es una fortaleza que tenemos nosotros. No tenemos que preocuparnos, no tenemos que afanarnos o sentir ansiedad por qué ha de ocurrir en el tiempo futuro. Ya Dios lo ha determinado en su palabra, ya Dios lo ha anunciado en su palabra. No podemos saber si el Señor vendrá mañana, esta noche, la semana que viene. No sabemos, pero sabemos que vendrá. No sabemos cómo será el orden exacto de los eventos. Hemos entendido, porque al igual que los profetas hemos escudriñado, hemos inquirido, hemos buscado, hemos tratado de interpretar cuál es el orden de los eventos en la venida del Señor. Y nos hemos equivocado muchas veces. Hay diferentes posiciones sobre ese punto. ¿Saben por qué? Porque no nos corresponde a nosotros administrar los tiempos. Dios tiene en su sola potestad el hecho de administrar los tiempos. Y en el tiempo de Dios, Cristo, nacido bajo la ley y nacido de mujer, vino a este mundo y reveló la gracia de Dios. Y junto con la salvación del Señor ha revelado que nosotros, los gentiles, los no judíos, somos copartícipes de la herencia,
copartícipes del pueblo, partícipes del pacto de Dios. Ahora, nosotros, como dice Pedro, que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos sido salvados, hemos sido escogidos, somos ricos en Cristo, somos bendecidos en Cristo, no lo merecíamos. Y en su gran bondad, amor, Él ha hecho la obra en cada uno de nosotros. Quiero animarles en esta mañana con todo mi corazón, con esta maravillosa palabra del versículo 8, del versículo 6. Los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo, copartícipes de la promesa. La misma promesa que Dios le dio a Abraham es para ti y es para mí. La misma promesa de bendición, el mismo principio de yo haré, tú serás, el mismo principio de te daré bendición para que seas de bendición. Todo eso hoy es para ti también por la fe en Jesucristo. Nosotros que estábamos alejados del pueblo de Dios, de la ciudadanía de Dios, de los pactos, de las promesas de los profetas, pero que ahora hemos sido hechos cercanos por medio de Jesucristo y hemos sido hechos coherederos. Qué palabra tan profunda, qué palabra tan fuerte, que no teníamos herencia, que no teníamos participación. Esa es la idea. No tienes participación en el reino de Dios, no tienes participación con el Señor. Sin embargo, por medio de Jesucristo, ahora los que están lejos y los que están cerca, los unos y los otros, los esclavos, los libres, las mujeres, los hombres, todos somos familia de Dios, pueblo de Dios, edificio de Dios, templo de Dios. La iglesia de Jesucristo es rica, es bendecida. Y dice Pablo que la iglesia tiene una misión. Él fue constituido ministro. Ministro, aunque en cadenas, ministro del evangelio. Ministro a los gentiles. Él recibió por revelación en Gálatas capítulo 1, 16 y 17. Él recibió por revelación esa bendición de anunciar a los gentiles el evangelio de la gracia. Él tuvo la bendición de en Hechos capítulo 15 desatar el evangelio para los gentiles, porque había un grupo de judíos que querían imponerle. Sí, qué bueno, los gentiles se convirtieron al Señor, pero miren, además de convertirse a Cristo, ustedes necesitan circuncidarse, ponerse el velo las mujeres y hacer determinadas cosas de la ley, como guardar el sábado, como hacer esto, como hacer aquello, como hacer lo otro. Y ahí viene el libro de Gálatas y el evangelio como la única fuente de salvación posible. Lo único que necesita el ser humano para ser aceptado delante de Dios es el evangelio de Jesucristo. Nada más. Por eso Hechos 15 es uno de los capítulos claves de la Biblia, porque es donde el evangelio fue desatado y fue declarado que tanto judíos como gentiles son pueblo de Dios por la gracia de Jesucristo. Amén. Entonces, la participación de la gracia de Dios aquí en medio de nuestro contexto no lo define el haber nacido en un grupo cristiano, en una familia cristiana. No lo hace que tú vengas a la iglesia desde chiquitico. El evangelio de Jesucristo es lo que marca la diferencia entre el no creyente, el impío, el mundano y la nueva creación en Cristo Jesús. El evangelio de Cristo es la clave para todos. Y Pablo, como ministro en cadena del evangelio, como ministro a los gentiles, él está hablando y diciendo: yo soy el más pequeño. ¿Por qué Pablo diría que él es el más pequeño?
Sabemos por la Escritura que Pablo pensaba de esta manera porque él había perseguido a la iglesia del Señor. Pero recuerden cuando en el capítulo 9 de Hechos Pablo se dirigía, no sé si a caballo o en camello, no sé, no me acuerdo. ¿Qué decía la Biblia? No dice, ¿no? No dicen que iba. En un Audi no era. No era en algo iba, ¿no? En un mulo, en un camello, en un caballo, iba camino a Damasco con cartas para apresar, para destruir. Ya había sido testigo de la muerte de Esteban, había sido partícipe, había perseguido, había entrado a las casas, había arrebatado a los cristianos sus propiedades. Pablo era un perseguidor. Y cuando llega a Damasco, que se convierte y llega, está en casa allí, el Señor le dice en profecía a Ananías, un discípulo que había allí, le dice, oye, vete a tal lugar, que ahí está Pablo, Saulo de Tarso, yo quiero que tú vayas y lo encamines, lo disipules. Y dice Ananías, espérate ahí, aguanta ahí. ¿Tú sabes quién es ese hombre? Ananías, decirle al Señor, ¿tú sabes quién es ese hombre? Pero Señor, vete, porque instrumento mío es para dar testimonio de mi evangelio a reyes y gentiles y a los de la casa de Israel. Y él tiene que saber lo que se sufre por el evangelio de Cristo. Wow. Un hombre en cadenas que no tiene miedo a anunciar, como dice el versículo 10, la multiforme sabiduría de Dios. Que no tiene miedo a los principados, a las potestades. Que no tiene miedo a hablar delante de nadie porque ha sido revestido con el poder del evangelio. Mi querido hermano y hermana, ahora que ya sabes que somos copartícipes, herederos, coherederos de la gracia, que somos pueblo de Dios, pero tú lo sabías hace rato, ¿verdad? Tenemos una herencia, una participación con todos los santos. Mi querido hermano, tenemos el ejemplo de Pablo, prisionero en cadena, que no cayó, que predicó a tiempo y fuera de tiempo, que exhortó, animó a aquellos que estaban con él a que predicaran, anunciaran su evangelio. Dice el versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis. La iglesia de Éfeso pasó un proceso y es un ejemplo en la Biblia de renovación. Es un ejemplo que la Escritura nos ha dejado para demostrarnos que el pueblo de Dios, hay una continuidad en el pueblo de Dios porque es pueblo santo de Dios, escogido, consagrado, apartado, salvado, librado y guardado por el poder de Dios. Y vemos una trayectoria del libro de la iglesia de Éfeso, porque en la Escritura conocimos de su fundación, conocimos de lo que Pablo hizo desde Éfeso a otras iglesias, de plantar el evangelio en otros lugares. Éfeso fue una iglesia plantada, pero fue un centro de plantación de iglesias. Éfeso fue una iglesia donde las doctrinas equivocadas se metieron allí también, y Pablo envió a Timoteo a ser pastor de esta iglesia, a cuidar esta iglesia. Sabemos que un padre de la iglesia llamado Policarpo fue pastor en esta iglesia, discípulo de Juan. Probablemente era el pastor de la iglesia cuando Juan escribió la carta. ¿Y ustedes se recuerdan cuál fue el mensaje que el apóstol Juan le dio a la carta de Éfeso? Él le dice, tú has trabajado duro, tú has sido perseguido, tú te has entregado a la obra, tú has hecho todo por la obra, tú has trabajado durísimo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El trato de Dios con la iglesia en Éfeso está en todo el Nuevo Testamento. Y Dios lo ha dejado como un ejemplo de lo que Él hace con la iglesia en Almendares.
que tuvo un comienzo, que tuvo un desarrollo, que tuvo una renovación, que tiene una nueva proyección. Amados hermanos, el tiempo de la iglesia no ha terminado. Dios sigue administrando las riquezas de su gracia para con la iglesia en Almendares. Dios sigue tratando, Dios sigue levantando, pero quizás te sientes desanimado, quizás te sientes frustrado, quizás te sientes frustrada, pero déjame decirte, eres rico en Cristo, eres rica en Cristo, has sido bendecida y bendecido por el Señor. Las abundantes riquezas de su gracia están a tu alcance. La administración del poder de Dios y del tiempo de Dios para tu vida están ahí. Dios sigue teniendo un plan que nunca ha cambiado y Él quiere que te reinsertes en ese plan. Él quiere animarte a que te levantes y formes parte de lo que Él continúa haciendo en esta comunidad y en esta iglesia. Anímense. Anímense en Cristo a compartir de la bendición que Dios te ha dado. Anímate en Cristo a ser de bendición para otros, a compartir esas riquezas de gracia, como dice la Escritura, de gracia recibisteis, dad de gracias. Hay gente que necesita el Evangelio. Hay gente que necesita de tu oración. Hay gente que necesita de tu mano. Hay gente que necesita ahora mismo que vayas y compartas un poquito de consuelo, un poquito de ánimo, un poco de esperanza. Nosotros tenemos mucha esperanza. Porque nuestra esperanza no depende de un bloqueo. Nuestra esperanza no depende de un sistema, nuestra esperanza no depende de una persona que arregle la cosa en Cuba. Nuestra esperanza está fundada en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, ese que nunca falla, ese que permanece fiel, ese que es auténtico y poderoso para salvar y guardar. La gente de Cuba necesita escuchar esperanza, pero no es falsa esperanza lo que necesita la gente en riqueza o prosperidad. Es la esperanza de que en Cristo tenemos entrada a la presencia de Dios y a formar parte del pueblo bendecido de Dios. Gloria al Señor.